Listo, entonces en este video hablaremos de las peticiones HTTP. Esta tabla nos da tres cosas, que sería el elemento, qué es este elemento y un ejemplo de este. Entonces inicialmente tenemos el método HTTP, que sería la intención con la que se manda la petición. Pues las intenciones son las siguientes: el método get, post, put, patch y delete. Get es para obtener información, post para, digamos que publicar algo nuevo, put para hacer una actualización completa, patch para hacer una actualización parcial y delete para eliminar algo de la base de datos. Luego tenemos la URL o el path, o bueno, para entenderlo mejor, sería la ruta, que es, digamos que el recurso sobre el que se actúa. Entonces, en este caso, el ejemplo sería /API users con ID 42. Sobre este recurso es que se va a hacer, digamos que la acción que se quiere realizar, para la redundancia. Luego tenemos los headers, que serían los metadatos, cosas como la autenticación, el tipo del contenido y el contexto, digamos que irían acá metidos. Algo muy, digamos que conocido, serían las autorizaciones bearer. Estas autorizaciones irían siempre en el header o casi siempre. Luego tenemos el elemento body, que sería el último, que es donde van los datos que se envían para hacer cierta acción. Entonces, esto por lo general solo es en los métodos post, put y patch, ya que estos requieren un JSON para actualizar o una información adicional para actualizar la información que se quiere actualizar. Luego tenemos los códigos de estados, que entonces tenemos el rango, que significa cada rango y un ejemplo de estos. Entonces, inicialmente tenemos los códigos 200, que significan éxito, que la operación funciona correctamente. Tenemos el código 200, que 200 que da un OK, el 201 que da un created, el 204 que da un no content. Luego tenemos los códigos 300, que son códigos de redirección. Entonces, el 301 significa Move Permanently, el 304 Not Modified. Son códigos que estos códigos 300 casi no se van a ver, porque casi no, pues digamos que se manejan. Luego tenemos los códigos 400, que serían los errores de parte del cliente. La petición está mal. Tenemos el código 400, by request, 401, unauthorized, 403, forbidden, 404, not found, 409, conflict, 422, unprocessable. Esos son los códigos que más se van a ver, digamos que en las peticiones que se hagan. Y luego tenemos los errores 500, que son los que más nos deberían preocupar, ya que son errores de parte del servidor. Es decir, el servidor falló en algún momento y lanzó un error. Entonces, el 504, que es Gateway Time Out, o el 500, que es que el servidor se cayó, son dos errores con los que tenemos que tener cuidado, ya que no es cuestión de que el cliente haya hecho algo mal, sino que es cuestión de que nuestro servidor no soportó, no sé, la cantidad de peticiones, o nuestro servidor se cayó momentáneamente porque donde nos lo teníamos alojado también se cayeron los servidores de ese servicio, entonces nos afectó. Y es, digamos que, vuelvo y repito, con lo que más tenemos que tener cuidado. Luego tenemos el ciclo de vida de una petición HTTP. Entonces, la petición llega al servidor y no va directo a la lógica de negocio. Pasa primero por unas capas, digamos que tiene una responsabilidad específica. Entonces el cliente arma su petición, el cliente envía su petición con los headers, el método, la ruta, el body, lo que hablamos anteriormente, y esta petición llega a un middleware principalmente o inicialmente. Entonces, ¿qué es un middleware? Un middleware es algo que se ejecuta antes de llegar directamente al controlador. Ejemplo, los cores, el login, rate limiting y extraer token JWT. Entonces el middleware lo que permite hacer es tomar ese token, validar que efectivamente esté correcto y en caso de que esté correcto, dejarlo pasar y redirigirlo a la ruta que es o darle una respuesta de error. Entonces, el tercer paso sería el router decide qué controlador debe manejar la combinación del método HTTP y la URL. Entonces, aquí es donde dice este endpoint, o bueno, este controlador es el que se encarga de responderle al usuario con esta acción. Luego tenemos el parsing del body, que convierte el JSON en un objeto que el lenguaje puede utilizar. Tenemos la validación del DTO, que verifica que los datos sean válidos, los campos obligatorios estén, los tipos de datos sí sean los que se requieren, el formato del email, por ejemplo, si sea el que se requiere, y reglas básicas pues, de negocio que se tienen que validar al recibir una petición. Entonces, luego tenemos la lógica de negocio. Aquí se arreglan las reglas del dominio. El usuario ya existe, tiene permisos, cumple las reglas de negocio. Son las preguntas pues, que digamos que se pueden ir haciendo. En el penúltimo paso tenemos la persistencia. Entonces, el sistema lo que hace es guardar la información. Puede escribirla en la base de datos, en caché o puede publicar simplemente eventos. Por último, para finalizar este proceso, se tiene la respuesta HTTP que convierte la respuesta a JSON y la envía al cliente junto con el código HTTP correspondiente. Por último, tenemos perdón, no es por último, aquí son los DTOs. Entonces, ¿qué es un DTO? Un Data Transfer Object. Entonces, imaginemos que trabajamos en un restaurante y tenemos la parte de la cocina y la parte, digamos que del frente, donde se sientan los comensales. Entonces, en la cocina hay ollas sucias, ingredientes a medio pelar, notas del chef, precio de proveedores, inventario, recetas secretas, por ejemplo. Es decir, todo el detalle interno que nadie afuera necesita ver. ¿Y cómo hacen entonces los clientes para comunicarse con la cocina? Para decirle quiero esto. ¿Y cómo hace la cocina para decirle listo, tome esto? Entonces, esto se hace por medio de qué? Del mesero. El mesero vendría siendo lo que estamos hablando del DTO. Entonces, ¿para qué sirve exactamente un DTO o un mesero en este contexto? Entonces, controla que sale. Decide exactamente qué platos o bueno, qué campos, hablando de código, se sirven en cada pedido o bueno, en cada endpoint. Nada más. Desacoplar capas. Entonces, si cambia la receta en la cocina, el mesero sigue entregando el mismo tipo de plato al cliente. Así que el frontend no se entera ni se rompe. Encapsula. El cliente, frontend, otro servicio, el que sea, no ve tu modelo interno completo. Por ejemplo, no ve el password hash de un usuario, aunque tu entidad user sí lo tenga. Y por último, adaptar el formato. Puedes combinar datos de varias tablas, entidades, en un solo objeto, digamos que plato, listo para consumir, sin que el que lo recibe sepa de dónde vino cada ingrediente de este plato que se le sirvió.
En la vida real sería algo como esto. Entonces tenemos el user entity que vendría siendo la cocina, una entidad completa con todo el detalle interno. Entonces tenemos el ID, nombre, email, password, rol interno, date, bueno, fecha de creación. El plato preparado, el DTO, solo lo que el cliente necesita. Entonces el user DTO vendría siendo solo el nombre y el email, ya que este cliente que va a consumir no necesita saber, por ejemplo, el password hash, el rol interno, la fecha de creación, el ID, son cosas que no le interesa saber o que simplemente no se le quiere mostrar. Por último, ahora sí tenemos el manejo de errores, el contrato de errores. Entonces, por ejemplo, sabemos que, digamos que si veamos un ejemplo de un desarrollador, el desarrollador lo utiliza, lo consume dentro de su página web, y le sale algún error y el error simplemente dice error. No sabe, el desarrollador no tiene cómo averiguar, o sí tiene, pero se demorará mucho averiguando cuál es el error que está sucediendo, por qué está pasando eso. Entonces, el desarrollador puede morir el intento descubriendo cuál es ese tipo de error. Por eso es que en un backend bien diseñado tiene un formato de errores consistente. En este caso sería un formato estándar de respuesta de error. Una estructura típica de una respuesta de error sería el status, el código, el error, el tipo de error eh, que se cachó, por decirlo así, el mensaje, pues un mensaje que generalmente nosotros somos los que decimos que poner, la fecha y la hora en la que se produjo el error, la ruta y detalles del error. Son cosas que mm, se tienen que tomar en cuenta al desarrollar en el backend, ya que el manejo HTTP de las peticiones es completamente diferente. Ya no eres, por lo general, la persona que consume, sino la persona que provee. Ya no estás, por decirlo así, dentro de la cocina, sino que estás fuera de la cocina. Entonces, como digo en todos mis videos, todo esto, digamos que es como una guía, un overview de lo que pueden ser ciertos temas. Sin embargo, la idea es que de verdad se animen a investigar más, a hacer pruebas, a practicar, para que realmente noten mejoras en su desarrollo back. Espero que realmente les haya ayudado y bueno, muchas gracias.